Mis fracturas empezaron desde el vientre de mi mamá. De hecho, le dijeron a mi mamá que me iba a morir al parto. Entonces mi mamá dijo que no me quería ver, que quería que la durmieran porque no quería quedarse con el recuerdo del hijo que no iban a hacer. Creo que generé como una máscara. Pues tengo que ser el social, a veces tengo que ser el payaso, porque como estoy en silla de ruedas, ¿qué más tengo que ofrecerle al mundo? Me sentía roto, me sentía incompleto, me sentía que estaba estafando a las personas. Porque yo dije, es que yo vengo aquí a hablarles de inspiración, yo vengo a hablarles aquí de que hay que echarle ganas a la vida, pero puta madre, hay veces que yo no puedo con esto que estoy cargando. Y hay otros días que digo, no mames, también esto que me tocó, me ha dado chamba, he construido un personaje, tengo un propósito de vida. La discapacidad es una cosa más de la persona, es una característica más, pero no lo engloba todo. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Estamos muy contentas de estar aquí con un invitado que conocimos hace como 4 años y desde esa fecha estábamos intentando cuadrar esta entrevista y por fin los astros se alinearon, el mundo se acomodó y hoy tenemos a Paulo Silva, conferencista, tallerista y activista a favor de las personas con discapacidad. Bienvenido a Se Regalan Bienvenido. Dudas. Muchas gracias, estoy muy emocionado. Yo creo que ya de aquí, yo ya gané en la vida, ya me puedo morir. No saben yo cuánto las admiro, escucho muchísimo su podcast, me han ayudado muchísimo en muchos de mis procesos. Nada más busco el tema y me aparece seguro hay un episodio relacionado con lo que estoy viviendo. Qué bueno que fue ahorita, porque yo creo que hace 4 años no hubiera tenido la experiencia y lo Eso te iba vivido a de decir. ahorita. Desde esa época nos empezamos a seguir y yo he visto todo lo que has hecho estos 4 años. Era un enquencle. Era un pendejete, la verdad. No, qué bueno que es ahorita. Paulo, para toda la gente que no te conoce y en este momento va a poder saber más de ti, de tu vida, cuéntanos quién es Paulo, cómo creciste, cómo fue tu vida y cómo llegaste al punto en el que estás ahora. Qué fuerte. Largo, ¿no? A ver, sí, Así sí, de sí. que, ¿cómo resumo mi existencia? Ajá, ¿cómo resumo mi existencia completa en 3 minutos? A ver, igual y vámonos por partes, como el inicio. ¿Quién es Paulo? Pues Paulo es una persona, como cualquiera. Soy una persona muy soñadora. Le encanta la música, le encanta el arte, el teatro. Le encanta hablar, me encanta estar en público. Creo que lo que más me gusta es conectar con las personas. Y bueno, yo tengo una discapacidad. Mi discapacidad se llama osteogénesis imperfecta, que también se le conoce como huesos de cristal. Básicamente lo que consiste es que mi estructura ósea es distinta, entonces me fracturo fácilmente. Ok. A lo largo de mis 25 años he tenido más de 50 fracturas y más de 30 cirugías. Me han reconstruido todo el cuerpo. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema que es importante porque pues también es algo con lo que he crecido, porque si bien, pues sí, mi infancia, mi adolescencia, ahorita mi adultez, pues ha sido distinta, pero no por eso menos interesante. Yo creo que al contrario es mucho más interesante. Claro que tiene sus retos. Me dedico al activismo, es algo que me llena mucho. Y bueno, empecé con el activismo porque conforme iba creciendo, pues a mí me emputaban muchas cosas que pasaban en la vida, ¿no? Como salir y encontrarme con barreras todo el tiempo, físicas, sociales, de las personas también, ¿no? Con prejuicios. Entonces fue cuando entré a la universidad que yo empecé a tener mucha más independencia y pues me daba mucha impotencia que no pudiera ir ni a un café yo solo, que las personas me veían y creían que no era capaz. Y también, ¿no? En la universidad que de repente veíamos muchos temas, pero jamás se tocaba el tema de la discapacidad. Yo que estudié comunicación. Wow. Entonces dije, no, a ver, ¿qué hago con esta rabia? ¿Qué hago con este enojo? O lo convierto en algo, porque me lo estaba tragando y me estaba amargando. Porque pues sí, o sea, vivir con una discapacidad, la neta es que no me gusta romantizarlo. Digo, yo vivo con esto y pues es lo que me tocó vivir, pero sí tiene sus retos y sus complejidades. Pero entonces yo pues decidí ese reto, pues ahora sí que crearlo y que generar conciencia y crear contenido y compartir mi historia de vida para que pues las cosas empiecen a cambiar poco a poco. Y desde niño, ¿tú eres consciente de esta discapacidad? ¿En qué momento empieza? ¿Ha sido más complicado con el paso del tiempo? ¿O cómo se vive con...?
¿Se le dice condición? ¿Cómo se le dice sí, con es una esa condición. ¿cómo se le dice con Es esa una condición? condición porque como yo nací con esto, es una condición genética. Ok. Una enfermedad no es, porque una enfermedad es algo que se podría curar. O a partir de una enfermedad puedes adquirir una discapacidad. Ya. Entonces, si es una condición genética de nacimiento, Ujú. ninguno de mis papás la tenía, ni mis bisabuelos, ni nada. Fue un gen que de repente ahí algo churpio pasó. Y se lo detectaron a mi mamá a los 7 meses que yo venía. Y pues nadie te dice, ¿no? ¿Cómo es criar a un hijo con discapacidad? Claro. No hay manual de instrucciones. Entonces, es una pregunta que muchas personas me hacen, como ¿en qué momento yo tomé conciencia de mi discapacidad? Ujú. Y es algo como que yo me he puesto a reflexionar y creo que no hay un momento en el que yo me levanté y dije, ay, tengo discapacidad. Pero creo que sí, con el paso del tiempo, yo me daba cuenta que era distinto a los demás porque hacía las cosas diferente a los demás. Ok. Entonces mis papás, siempre vengo de una familia muy unida, llena de amor. Mis papás siempre me enseñaron y me dijeron que yo no era distinto a los demás y que yo tenía que hacer las cosas solo, ¿no? Porque mi mamá dice que ya se puede morir tranquila porque a ella le daba como mucho miedo que dependiera siempre de alguien. Claro. Entonces siempre desde niño era, no, a ver, tú puedes No, hacer güey, las cosas solo. conociéndote tu personalidad, Sí. definitivamente. Claro, porque obviamente también existe mucha sobreprotección muchas veces con personas con discapacidad y creo que aquí la clave conmigo y la persona que soy es gracias a ellos, porque desde Ujú. niño siempre me dijeron como, no, a ver, tú te las arreglas. De repente también, no sé, se me caía algo, necesitaba algo y ya veían que hacía concha y me decían, no, pues tú solo, ¿no? Tú te vistes solo, tú haces las cosas solo. Hay cosas que de repente sí se me complicaban y ya como entraban, pero mi mamá es una persona muy dura, o sea, Ujú. siempre creo que ella es el carácter y mi papá es el amor. Mi papá era la persona Guau. que me chiqueaba y que me quería hacer todo, muy sobreprotector, pero mi mamá siempre era como, hey, no. Este chiquillo tiene que salir adelante y se las tiene que arreglar solo, porque pues no somos eternos. Claro. ¿Y a qué edad empiezan tus fracturas? ¿Qué tan seguido ibas al médico? ¿Qué tanto impedía que tuvieras una vida en la que pudieras ir a la escuela regularmente? O sea, ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia en ese sentido? Mis fracturas empezaron desde el vientre de mi mamá. Wow. En el vientre yo me iba fracturando. De hecho, mi mamá decía que no me movía y tenía que estar tomando azúcar para ver si estaba vivo o muerto. De hecho, le dijeron a mi mamá que me iba a morir al parto, a los días. Entonces, cuando yo nací con 10 fracturas, las que ya tenía, y a la hora de que el doctor fue cesárea, imagínense, manipuló, pues me fracturó algunas extremidades. Entonces mi mamá dijo que no me quería ver, que quería que la durmieran porque no quería quedarse con el recuerdo del hijo que no iban a hacer. Bueno, pues aquí Pensando estoy. que ibas a durar 4 días, Sí, como le claro, no dijeron. me habían comprado ni ropa ni nada. Y véanme aquí. Y véanme. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Dice mi mamá que era un niño muy llorón, porque todo el tiempo tenía dolor en los huesos. Yo no me acuerdo, o sea, yo no tenía conciencia de eso. De hecho, incluso mi mamá no dejaba que nadie me cargara, solo ella. Y Por la fragilidad. por la fragilidad. Mi mamá decía que me cargaba y se le hundían sus yemas de los dedos en el cráneo porque era así como súper blandito. Y me cargaban con una colchonetita, no directamente desde el cuerpo, Para no lastimarte. para no lastimarme. Entonces imagínense, ¿no? Bueno, aparte, ahorita entramos al tema de que mi papá, pues, futbolista aparte, ¿no? Ah, no sabía. Mi papá fue futbolista profesional, brasileño. Mi papá es brasileño, mi mamá mexicana, se conocieron en Guadalajara. Porque jugaba ahí fútbol, ¿o qué? Porque lo pasaron de Brasil, lo compraron y lo mandaron al Puebla, Ah, al equipo del Puebla, y la conocí en un antro. No. Ah, En un guau. antro la conoció. Entonces, imagínense, ¿no? Mi papá, pues, tenía muchísimas expectativas porque aparte se enteraron que yo iba a ser el primer hombre, ¿no? El varón. Entonces dijo, no, a huevo, va a jugar conmigo fútbol, ¿no? Que la cascarita, que... Entonces, imagínate, nos enteran que llego, ¿no? Y con esta discapacidad que es súper frágil. Entonces, obviamente, pues, para mi papá fue un balde de agua fría, ¿no? Pues, es duro. Claro. El brasileño, la cascarita y todo eso. Entonces, pues sí fue un proceso. Tuvieron que tomar mucha terapia porque ahora sí que pasaron todas las pruebas, ¿no? Imagínate, tener un hijo con discapacidad, te cambia la vida. Entonces, a los 8 meses, mis papás encontraron un hospital en Canadá, en Montreal, en donde atienden a personas como yo, con mi discapacidad de los huesos, se llama Shriners, y pues tuve la fortuna que me pudieron llevar, y durante 22 años fui y me reconstruyó en el cuerpo poco a poco. Mi primera cirugía fue como a los 9 meses. Yo nací con las extremidades curviadas.
Entonces, Por la misma condición. Por la misma condición. Entonces, lo que tuvieron que hacer es que rompen hueso a la mitad y meten un clavo súper delgadito para hacerlo mucho más resistente y que el clavo se enderece. Y poco a poco. Y poco a poco. Pero es que aparte de la reconstrucción, conforme yo iba creciendo, los clavos no crecían. Entonces había que estarlos cambiando. Entonces había veces que me tenían que operar hasta 3 veces al año. Entonces era ir a Canadá, te daban cita. Yo estaba en un tratamiento experimental que necesitaban a personas como yo de México, porque incluso el sol, la alimentación, influía en mi proceso. Y como estaban como experimentando conmigo para ver tratamientos, pues todo el tratamiento era gratis. Los viáticos sí corrían por nuestra cuenta. ¿Y había dolor físico? Es decir, en todas estas operaciones que cuentas, en todos estos procesos, ¿era mucho dolor físico o te vas acostumbrando o cómo es? Creo que me acostumbré a vivir con dolor. Pero sí, había mucho dolor físico porque eran cirugías, eran osteotomías larguísimas, la recuperación, porque aparte me operaban y luego yo tenía que regresar al mes a que me quitaran los yesos y a la rehabilitación. Entonces imagínate, mis papás trabajando, la neta es que se la fletaron para estarme llevando hasta a veces 3 veces al año a Canadá. Ahora como que lo pienso, como que siento que como que mi cuerpo incluso ya como que creó un mecanismo de defensa contra todo el dolor. Y en algún sentido siento que lo bloqueé. Porque no les voy a decir que tuve una infancia dolorosa en el sentido que me la pasé mal, porque creo que mis papás siempre trataron de que hubiera mucho amor. De que sí hay mucho dolor, pero también hay mucho amor. Y también hay muchas de estas otras cosas que podían como suplantar todo el dolor. Pero sí, definitivamente sí. Aparte, pues imagínate, ¿no? Yo era un niño chiquito en el que pues quería hacer cosas de niño. Te quieres mover. Y me quería mover y justo por eso eran las fracturas. Porque mis papás pues tampoco se trataba de que me quedara en una cama, ¿no? Que nadie me tocara en una cuna de cristal. Entonces justo las fracturas me sucedían porque era un niño. Mis primos me llegaban a fracturar, que me daban balonazos. Mi hermana enojada una vez llegó y me empujó, pero pues eran cosas que me tenían que pasar y de niños. Y pues sí, o sea, no se podían evitar. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando tenía una fractura y teníamos algún viaje, mis papás decían, no, pues con todo y yesos. Ni modo que paremos la vida, ¿no? Entonces, como que siempre fue muy así, como, ni modo. O sea, sí tienes esta condición, pero tu vida tiene que seguir y no te puedes amargar. ¿Y en qué momento tú caes consciente de que tu vida va a ser diferente? Acabamos de conocer a tu hermana súper linda. Que vas a ser, que tú vas a tener una infancia, una adolescencia y una vida diferente. Creo que en el momento en el que me di cuenta fue cuando pasé de primero de primaria a una escuela muy chiquita, como de 20 alumnos. En segundo de primaria me cambiaron a una escuela de 1000 alumnos, porque mis papás buscaban que tuviera una infancia como cualquier otra persona. Cabe mencionar que les costó mucho trabajo encontrarme una escuela porque en todas le decían que no estaban preparados, que no había la accesibilidad, que mejor me llevaban a una escuela especial, cuando eso es para personas pues, con otro tipo de discapacidad. Entonces me aceptaban en una escuela grande y mis papás mandaron a hacer unos folletitos con una foto mía que decía, hola, soy Paulo, tengo 8 años y soy de cristal. Quiero ser tu amigo, pero tienes que tener cuidado conmigo porque me puedo fracturar. Esos flyers los repartieron a toda la escuela. Mis papás con el afán de protegerme. Entonces llegué el primer día y yo estaba asustadísimo. Salí al recreo. ¿Estabas en silla de ruedas? Estaba ya en silla de ruedas, sí. Ya estaba en silla de ruedas. Y salí al recreo y empecé a dar vueltas en el patio y todos los niños estaban siguiéndome atrás de mí. Así como un desfile. Y llegaban conmigo y me preguntaban, oye, ¿qué tienes? Y algunos se acercaban y me tocaban así. Y me decían, ¿qué tiene? Era como si hubiera llegado un alien a la escuela. Porque pocas veces convives con una persona con discapacidad, ¿no? A mí también me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez convivieron en su escuela. Entonces, es algo nuevo y lo nuevo llama la atención. Y creo que a mí eso me marcó. Creo que en ese momento no me marcó, pero sí me di cuenta que yo era distinto a los demás y que llamaba la atención. Por la reacción. Por la reacción de las personas, ya sea negativa o positiva. Pero yo trataba, mi mamá decía que desde los 9 meses yo ya hablaba. Porque sí, como me la pasaba todo el tiempo con los adultos,
Tú Yo no ya iba a dijiste. jugar la luchita, yo me pasaba jugando con las Barbies, con mis Cuéntenme el primas. chisme, tomo nota. Yo con los adultos, con el chismógrafo, en los recreos, yo, como me daba miedo salir por los balones, yo me quedaba platicando con los maestros, me iba con la doctora a platicar, con la de la biblioteca, con las que ayudaban a hacer el aseo, me iba a comer con ellas. Me parecía un poco más interesante como las conversaciones con adultos. Claro, por supuesto. Ahorita que estabas diciendo lo de la escuela, ¿tú te comparabas? ¿En alguna etapa de tu vida pasó de este momento en el que dices, ok, me ven de forma diferente? ¿Hubo algún momento de enojo, algún momento de comparación o siempre supiste quién eras y estabas como en paz con eso? ¿O fue un proceso también, no sé si psicológico, no sé si, no sé? Creo que ese proceso me llegó hasta apenas hace unos años. Ya. Creo que cuando era niño en la primaria, mis papás siempre trataron como de siempre me decían, si alguien te molesta, si alguien te dice algo, tú regrésaselas, como no te dejes, tú vales mucho. Y también yo era una persona pues muy outspoken, como que siempre trataba, todavía, Ujú. de que reconocieran a Paulo por lo que tiene que ofrecer aquí Ujú, y no ujú. tanto por la silla de ruedas. Y creo que eso es algo que ha estado en mi vida, ¿no? Como si lo primero que van a ver, la primera impresión es la silla de ruedas, pero una vez que me conocen ya pueden ver. Y muchos amigos me dicen, llega un momento, Pablo, en el que se me olvida que estoy en silla de ruedas. Claro. Y se desdibuja. Entonces, de niño, sí de repente pasé por muchos procesos, por ejemplo, en la pubertad, ¿no? Que yo veía como de repente los niños, ¿no? Como en el ligue. Las fiestas y que decían, bueno, Pablo, ¿y tú a quién te diste, no? Y cosas así, o yo veía, y bueno, yo también, pues soy gay, ¿no? Entonces, para mí era como súper difícil todo ese tema, porque aparte era como, hijo, es que tengo discapacidad, y aparte me gustan los hombres, ¿Ya ¿no? sabías a esa edad? Ya, y mis papás también, o sea, yo desde que veía High School Musical y me fijaba más en Zac Efron. Por supuesto. Claro, yo dije, "Ay, sí". Comunidad hermosa, les tenemos un notición y es que en los próximos meses nos vamos de tour. Así como lo oyes, Se Regalan Dudas en Vivo 2025 con un nuevo show llamado Se Puso Rara la Vida. Porque crecer se suponía que nos iba a traer respuestas, pero la verdad es que solo nos ha traído más dudas. Y este show es justo para hablar de eso, del caos, de las risas, de las crisis existenciales y de todo lo raro que nos está pasando. ¿Quieres enterarte antes que nadie a qué ciudades vamos y tener acceso anticipado a los boletos? Regístrate hoy en tour.seregalandudas.com y serás de las primeras personas en enterarte. Te vemos en persona muy pronto. Ahí dijiste, yo, Ahí miren, dije, muchas gracias, niñas, yo ya voy para acá. Sí, aparte siempre me juntaba más con niñas. Yo crecí en un ambiente 100% de mujeres. Vivo en un matriarcado. Mi mamá es la jefa, es la que ordena, es la que manda. Mi abuela, mis tías. Y como que estoy muy, muy en paz con mi lado femenino. Nunca, no fue así siempre. En la adolescencia obviamente pasé por muchos procesos, ¿no? Que ocultaba esta parte y tratar como de ser lo menos femenino, porque entonces, imagínate, si me molestaban porque tener discapacidad y aparte por ser gay, entonces era como, no, hay que aparentar. Y en el tema de amigos a esa edad, como, o sea, si de por sí me puedo imaginar que querer ser visto por quien eres es difícil en todas las edades, ¿cómo era tu tema con amigos? ¿Siempre amigas? ¿Cómo te desenvolviste? Sobre todo porque tienes una personalidad muy sociable. Sí, Libra. Igual. Exacto. Tengo ascendente y luna en Libra. Es lo que con quiero razón. decir. Sí. Siempre tenía más amigas y mis amigos eran como, siempre, ahora que hago conciencia, hombres que tuvieran una masculinidad como trabajada, Ya. bonita, ¿sabes? Los mejores. Los mejores, o amigos gay. Me cagaba así como los machitos, ¿no? Que llegaban y nomás hablaban de que ya quién te cogiste y que aparte hablaban mal de mis amigas cuando yo me la pasaba con ellas y se expresaban horrible de su cuerpo, del físico, de cómo eran y eso a mí me cagaba, me molestaba. Claro. Entonces, obviamente al principio sí era muy como, híjole, pero es que a veces hay que soportar para pertenecer. Y llegó un momento en la secundaria que dije, no, eso no va conmigo, me vale que, porque sí son los populares, pero pues yo prefiero estar en el otro bando. Sí. Y yo
la verdad es que nunca sufrí bullying en la escuela porque siempre era como el chistoso, el alegre. Aparte como era una persona que, pues era la única persona en silla de ruedas en toda la escuela y en toda mi generación. Entonces la gente me ubicaba. Entonces era como, hacían fiestas y era, no, pues es que hay que invitar a Pablo, hay que invitar a Pablo porque nos cae bien. Pero fíjense que ahora, ya como haciendo más retroinspección, creo que generé como una máscara. Que se compensan. Sí, que era como, es que, y ahora ya lo estoy viendo y lo estoy tratando de trabajar, porque era como, ¿por qué siempre trato de complacer a las personas, sabes? Es como, a veces no tengo ganas de saludar a alguien, a veces no me acuerdo de tu cara, a veces simplemente no quiero salir, pero yo decía, no, es que a lo mejor ya no me van a invitar, es que a lo mejor les voy a caer mal y yo tengo que estar todo el tiempo activo porque pues tengo que ser el social, a veces tengo que ser el payaso, porque como estoy en silla de ruedas, ¿qué más tengo que ofrecerle al mundo? Wow. ¿Y eso lo has descubierto? Eso lo he descubierto en terapia, o sea, hace apenas unos años. Sí, de poder ser tú sin tener que De poder complacer ser a yo, nadie. exacto. Hay a días quien le buenos y hay guste. días que no te voy a caer bien, güey. Claro, y a quien le guste y quien no, Sí. pues este soy yo, esto es lo que tengo que ofrecerte. Sí. Y te vas dando cuenta, siento que cuando empiezas a darte cuenta de esta máscara, que hay gente con la que puedes ser quien tú eres sin tener que más y más y más lindo y más buena gente, y te aceptan por quien eres absolutamente, y que tu día malo se lo pasan por donde sea, no Claro. pasa nada. Y creo que por eso creo que la secundaria y la primaria sí un poco la padecí en ese sentido, por las amistades, como que no me hallaba. Pero entré a la prepa, entré a una prepa americana, entré a una prepa, éramos 18 personas en mi generación. Y mi mamá, salí de una escuela grande, ¿no? De la secundaria, y les dijeron que ya no me iban a aceptar en la prepa de ahí porque iba a ser en una segunda planta y no pensaban bajar los salones y iban a poner elevadores. No mames. Así les dijeron. Ni me quería quedar ahí de todos modos, así que ellos echaban la soga al cuello. Chingan a su madre. Y ya les metí periodicazo y todo. Qué bueno. Qué Sí, y yo dije, pues, ¿a dónde me voy? ¿No? Todo el mundo se iba a ir al TEC. Entonces dije, no, pues TEC, porque Costa no, porque no es accesible, ciencias tampoco, pues TEC, ¿no? Hice el examen la primera vez, saqué 827 puntos. ¿Cuántos se necesitan? Arriba de 1200. Cabe recalcar que yo soy pésimo en matemáticas. O sea, yo no te sé sumar, yo nada, yo llego a la cuenta y yo me desentiendo, yo háganla y me dicen cuánto me toca. Yo números, nada. Hice el examen por segunda vez, fui a un lugar a prepararme un mes. Saqué 824 puntos. La tercera, y yo chingue, es que todo el mundo se va a ir al TEC. 818 puntos. No mames. Dije, no, ya, ¿sabes qué? No es para mí. Y qué bueno, porque me hubiera vivido infeliz, me hubiera dado urticaria, hubiera estado reprobando todo. Entonces mi mamá, en el desespero, dijo, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque no todas las escuelas están preparadas, no quieren meter accesibilidad, piensan que es una carga. Entonces mi mamá va a una escuela, al Thomas Jefferson, al de Ahí Valle fui. Real. No, yo ¿Sí? fui en el Jefferson cuando estaba en Patria. Un año fui ahí. ¿Ah, sí? Sí, en preprimaria. Y la de Valle Real apenas iba a abrir. Entonces mi mamá fue y le lloró a la directora. Le dijo, va a hacer el examen, pero le va a ir pésimo en matemáticas, hijo. Te lo advierto. Ajá, le dijo, te lo advierto. Y sí, de hecho no contesté lo de matemáticas. Pero le dijo mi mamá, pero te lo prometo que va a humanizar muy cabrón a toda la prepa y va a sensibilizar muchísimo a toda la escuela. Y la respuesta de la directora fue, queremos a Paulo, no importa lo de matemáticas. De hecho, la escuela apenas la estamos construyendo y vamos a hacer el edificio accesible y pensado para él. Ay. No, pues me llegan con eso y para mí es como, no mames, o sea, en un mundo donde todo el tiempo te están cerrando las puertas, de repente te dicen eso, es como, pues nos pusimos a llorar. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Éramos una generación de 18 personas, internacional, tenía compañeras de China, de India, hasta ahorita son mis mejores amistades, los de la prepa. Y ahí fue donde entendí que el poder de ser, que tú puedes ser tú sin ningún prejuicio. Y que podemos explorar nuestra voz y nuestra identidad. Y que creo que la originalidad es lo que nos hace únicos. Entonces, pues sí, yo ahí empecé como a explorar, empecé a ligar, empecé a ver mucho más allá. También tenía muchas más libertades. Entonces, para mí la prepa fue como una explosión. Háblame de eso, de cómo es vivir en un mundo
en el que en tus palabras las puertas se cierran frente a ti todo el tiempo. ¿Cómo es Pues, vivir así? Pues sí está bien cabrón, es súper frustrante porque si de por sí ya como personas vivimos con muchísimas inseguridades, Ujú. vivimos todo el tiempo luchando con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad. Entonces, cuando tú tienes discapacidad y sales al mundo, literalmente es que te cierren las puertas y te estén recordando todo el tiempo que aquí no hay cabida para ti. Así, simple y sencillamente. Cuando llegas a un lugar y hay un escalón para entrar, o es en una segunda planta, o te dicen, o en antros me pasaba, que no me dejaban entrar, porque decían, es que no nos queremos hacer cargo de ti. Porque si algo te pasa, no queremos responsabilizarnos. Y es como, a ver, yo vengo con mis amigos, imagínate, van todos mis amigos, ¿no? Y que me digan a mí, tú no puedes entrar. No mames. Entonces, sí está cabrón. Ujú. Yo he tratado como de ya tener ciertas estrategias. También para mí, yo digo ahorita que ya es súper político poner el cuerpo, salir a la calle, que me vean, salir a lugares inaccesibles, porque entonces yo creo que así, por eso las cosas no Incomodar. cambian, incomodar. Ujú. Para mí, me encanta a mí llegar a incomodar, ¿no? Y decir como, güey, pues Ese es tu pedo, no el mío. es estupendo y también ya está en las leyes, o sea, ya estamos en 2025, ya no hay excusas, ya hay muchísima información. No, y se hace en otros países y sucede en otros lugares. Claro, claro. Y de ahí nace el activismo, o sea, de esta necesidad de, güey, si tú no lo haces, te voy Claro. a venir a enseñar. Y es que aparte decía, es que si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Ujú, ujú. Entonces dije, pues yo es lo que me toca, ¿no? También es como dije, pues a lo mejor es lo que me tocó venir a hacer este mundo. Sí es muy frustrante porque es como a veces no, solamente quiero salir y quiero, no se me antoja estar educando a la gente o no quiero como estar todo el tiempo a la defensiva. Yo antes Sí. era una persona que me enojaba muchísimo, ¿no? Que llegaba y dijiste esta terminología mal y me ponía... Ahora ya entiendo que creo que es mejor enseñar desde la compasión, porque creo que también cuando llegas con un discurso como de ataque, las personas también se cierran y es como, no es que por eso no hacemos accesibles los lugares porque ustedes se ponen como muy a la defensiva. Pero es que también entiendo la otra parte porque es como súper frustrante para muchas personas salir a cualquier lugar y que todo el tiempo tengas el no. ¿No? Imagínate, yo desde antes de salir a algún lugar, yo tengo que investigar si el lugar es accesible, si hay estacionamiento, si hay valet parking, cómo es el baño, mi silla de ruedas entra o no. Todo ese tipo de cosas yo ya Cabrón. tengo que estar... Entonces es una ansiedad Ujú. que está todo el tiempo. Entonces todo el tiempo estás alerta, estás a la defensiva. Claro que yo ya tengo mis trucos, ¿no? Como Ujú. llego y digo, bueno, pues me ayudan, ¿no? A subir dos meseros o los policías. Si llego y el baño no es accesible, por ejemplo, en Guadalajara, en muchos de mis restaurantes favoritos, el baño no es accesible, no entro al baño, o son escaleras para entrar y ya que llegas, es una puerta así. Entonces, en muchos restaurantes en Guadalajara me tengo que salir a la calle y hago en un vaso desechable No mames. en la calle. Porque y aparte yo pues tampoco me voy a privar, ¿no? De echarme una chela o De estar donde de quieres estar donde estar. quiero estar. Pero el otro día salí con una amiga que tiene silla de ruedas y me dice, Paulo, imagínate, yo salgo a lugares como los que tú vas y yo me pido una chela y me quedo una hora y tengo que decir a mis papás que vengan por mí porque tengo que ir a hacer pipí a mi casa. Porque como mujer es mucho más complejo ir al baño. Ujú. Y me acuerdo que me dijo eso y dije, no mames, qué puto coraje, ¿no? Como, ¿por qué Sí. te tienes que privar de algo? Y algo tan esencial como ir al baño. Como ir al baño, güey. A ver, estás Ujú. consumiendo. Ujú. Entonces, para mí el activismo y hacer videos de accesibilidad, no con un afán como de, sí, un poco de crítica, pero también es un poco de conciencia. Claro. ¿No? Como de fui a este lugar, así es la entrada, así es el espacio, así es el baño, y pues así está la información, ¿no? Entonces ya de repente videos me dicen, Pablo, gracias por el video, porque justo quería ese lugar, pero pues ahora que me dices, pues ya voy precavido o decides ir o no. ¿Y el gobierno no regula? O sea, ¿no es obligatorio para todos los establecimientos tener este tipo de acceso? Sí es obligatorio, está en la Ley General para Personas con Discapacidad, pero No todos lo muchas veces cumplen. ni la conocen, y es así, ¿no? Llegan y una mordida, es como, debería de ser como tener un extintor. Un Ujú, extintor, ujú. tener señalamiento. Literal. Pero es que neta, se los prometo, siguen abriendo edificios nuevos, restaurantes nuevos y siguen sin considerar la accesibilidad universal. Qué cabrón.
Y yo lo que digo Qué es que pena. todo parte porque llega un arquitecto que no tiene discapacidad, llegan ingenieros y llegan personas que no viven o no tienen ningún acercamiento con personas con discapacidad. Entonces también no es como que lo hagan con el afán de Sí, pero de no tienen la discriminar, conciencia ni les no. pasa por la cabeza ni... Y lo que yo digo es que, a ver, la discapacidad, la verdad es que muchas veces no la puedes entender hasta que la vives, pero creo que el discurso no se puede quedar así. No la puedo entender, pero creo que sí, como persona, tenemos la responsabilidad de aprender y de ver cómo podemos hacer de un mundo mucho más incluyente, en mi negocio, en mi cafetería, en mi empresa. Y Por sé que supuesto. dices que ese es el reto más grande de tener una discapacidad, el mundo y la sociedad en la que se vive, ¿no? ¿Es eso lo más difícil? El llegar a lugares donde, uno, desde antes te tienes que preocupar, dos, que tu tiempo tiene que ser limitado por tal y tal cosa. ¿Es de lo más difícil? Ay, no sé si es de lo más difíciles, creo que también esos son como barreras físicas, pero también las barreras sociales, Ujú. esas son mucho más difíciles de romper muchas veces. Como ¿A qué te refieres con barreras barreras sociales? sociales me refiero como a estar todo el tiempo tratando de demostrarle a la gente que porque tenga discapacidad significa que soy menos o más que tú, ¿no? Es una palabra que se llama capacitismo, no sé si la conozcan. No. No, Es edúcanos, como, por es como si favor. fuera el racismo, la homofobia, el machismo, Mm. existe el capacitismo. Que el capacitismo es una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Que básicamente lo que significa es, yo persona que no tengo discapacidad, estoy arriba que tú que tienes discapacidad, porque tengo todas mis facultades mentales Y y física. físicas, ¿no? Y entonces te trato distinto Ujú. o pienso que no eres... o ¿qué hace Sí, una sí, persona? son acciones capacitistas, ¿no? Por Mm. ejemplo, llego, me acaba de pasar justo el fin pasado, fui a un antro en Guadalajara y ya había ido a ese antro y para entrar, son unas rampas así de altas y me tuvieron que subir el policía, iba con dos amigas y en eso el policía le habla a mis amigas y le dice, oye, solo quería decirles, me dijeron mis amigas después, yo estaba arriba, que no vamos a poder estar cuidando al señor ahí dentro, ¿eh? Es su responsabilidad. Entonces llegaron mis amigas y me dijeron, güey, me acaba de decir eso. Y le dije, ¿por qué no me dicen a mí? Pues exacto, aparte me dijeron el señor. Eso, por ejemplo, es un acto de capacitismo porque entonces piensan que yo No tienes la capacidad no de tengo entender. autoridad, que no entiendo, Que necesitas un trato que especial que necesito no un trato pediste. especial que ni siquiera pedí, Claro. ¿no? Como no necesito una nana que me esté cuidando ahí dentro. Aparte me está invalidando porque ni siquiera me vino a decirlo a mí, se lo dijo a mis amigas. Entonces pueden ser acciones o infantilizar, ¿no? A las personas también. Mm. Ay, pobrecito, ¿no? Que a veces llegan señoras conmigo y, ay, qué lindo, es que tú eres un angelito que vino a enseñarnos cosas. Una vez fui al centro de Zapopan y se me acercó una señora y me dio una estampita de la Virgen. Y me dijo, tú eres un ángel, gracias por existir. Y yo así de... Digo, entiendo que esas personas no lo hacen No lo con hacen no malintencionado. lo hacen malintencionado, pero obviamente Es una falta de educación absoluta. tiene que ver con el discurso con el que crecimos de la discapacidad. Sí. Que la discapacidad es lo peor que te puede pasar en el mundo. Ujú. Que es una tragedia, que es una Ujú. lástima, que estás como condenado a ser infeliz. Entonces, esa es una acción capacitista y también acciones capacitistas ya también se le considera como, no entro a un restaurante porque no hay accesibilidad, pues también eso es como una discriminación capacitista. Mm. Y las denuncias, o sea, ¿qué haces cuando vas a un lugar que no tienes el acceso? Creo que la mejor denuncia es en las redes sociales. Yo siempre he dicho que ahorita tenemos un arma muy poderosa, una herramienta que es el celular, porque ahorita los establecimientos le tienen mucho miedo a la funa, ¿no? Mucho miedo a... porque también es como los establecimientos, ¿no? Que en este establecimiento no se discrimina por razones de religión, raza, orientación sexual, capacidades físicas, ¿no? Pero llego y es en una segunda planta, ¿no? El bar. Dice, Sin bueno, elevador. sí, sin elevador. Y a ver, y también yo entiendo que igual yo sé que es una inversión monetaria, ¿no? Como a lo mejor no estamos pidiendo que derriben el establecimiento, pero sí se puede compensar con ciertas acciones, ¿no? Ujú, Como con... ujú. ¿Cómo Yo siempre he cuáles? dicho, por ejemplo, que, a ver, a lo mejor no tengo una rampa, es un escalón así, busco la manera y pongo unas rampas provisionales que sean funcionales, de metal o algo, pero busco, ¿no? Como tratar de resarcir eso.
Pero también creo que lo mejor es como el trato humano. Ya. Desde que llegas, por ejemplo, me ha pasado en lugares que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Perdónanos, la verdad es que sí hay 4 escaleras para subir, ya estamos trabajando en eso, pero dime cómo te podemos ayudar. Mm. Entonces ya desde ahí... Eso hace toda la eso diferencia. hace toda la diferencia. Claro. No, automáticamente tú te sientes... Claro, te sientes bienvenida, te sientes, dices, bueno, ok, o sea, está de la chingada, pero bueno, al menos están tratando de tener de plantar una solución. Entonces creo que tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? Y con la educación de las personas. Y pequeñas acciones, como no estacionarte en los lugares para personas con discapacidad, no utilizar los baños, pues sí, informarnos un poquito más. A lo mejor este es un tema histórico que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Imagínense, apenas en el 2011 se creó la Ley General para Personas con Discapacidad. O sea, hace nada. Nada. En el gobierno de Felipe Calderón. Ujú. Y apenas en el 2021 se celebró el primer Parlamento de Personas con Discapacidad en el Senado, que tuve la oportunidad de asistir, en donde se nos preguntó por primera vez qué necesitamos las personas con discapacidad para que podamos vivir una vida plena y digna. Wow. O sea, hace 2 años. Sí. 2 Estamos- años. Apenas como si estamos- apenas hubiera nacido ayer. Sí, exacto. Y la discapacidad es algo que ha estado siempre. Y estarás por siempre. Y sí. estará por siempre. Entonces, estamos en pañales. Sí. En México estamos en pañales en este Sí. tema. Oye, Pablo, y regresándonos un poco a tu historia, en todo este proceso, ¿en algún momento tu vida estuvo en riesgo? Porque me imagino que con tantas operaciones y fracturas, y con esta pregunta me gustaría entender también un poco cómo vives tu vida si estás muchas veces tan cercano, ¿no? O sea, no sé, yo A me la acuerdo muerte. cuando a la muerte, porque cualquier persona va a entrar a cualquier tipo de operación y pidan y lo Ujú. tuyo pasa a veces 3 veces al año. Entonces, ¿ha cambiado la forma en que ves la vida por tanta fragilidad? Sí. Imagínense que yo, antes de cumplir 18 años, cada que entraba a una cirugía, mis papás tenían que firmar un documento en donde decía que si algo pasaba en el quirófano, si me llegaba a morir a desangrar, pues no era su responsabilidad. Que yo estoy en un programa y que, por lo tanto, saben los riesgos. Y sí son cirugías riesgosas. La cirugía más larga, creo que fuera de la cadera, duró 9 horas. Que es ponerme clavos en la cadera, en el fémur. Entonces, imagínate, ¿no? Cada Ujú. despedida, cada que me iba al quirófano, No, a los primeros años me acuerdo que mis papás me decían que me iban a llevar como al parque que estaba en el hospital, que era de juegos, y me llevaban al quirófano. O sea, mis papás, y también yo lo pedía, les pedía que me sedaran antes, porque yo recuerdo, normalmente siempre era la primera cirugía, la de las 6 de la mañana, entonces me levantaban a las 4, la preparación yo temblando, ¿no? Porque te tenían que bañar con un jabón especial, te ponen una bata y solamente estás esperando a que lleguen por ti las enfermeras para llevarte al quirófano. Ujú. Y me acuerdo perfecto que me aterrorizaba cuando íbamos en la camilla al elevador y oprimían el piso 4, que era el del quirófano. Entonces, todavía como de repente me llegan recuerdos y pues sí, imagínate, yo era un niño. No, obviamente. 2, 3, 4 años, ¿no? Todo el tiempo eran intervenciones, era porque aparte de la cirugía, luego eran las fracturas. Y sí, o sea, yo creo que sí estoy un poco en paz con la muerte porque yo he vivido cercana de ella. Mm. Todo el tiempo. Ya Ujú. sea en cirugías, pero también en accidentes que me han pasado. Y accidentes que me han pasado también por descuidos míos. La Ya. neta, soy una persona que le gusta la fiesta, le gusta tomar. Se los prometo que a veces se me olvida que tengo una discapacidad. Entonces me aloco, entonces tomo y me pierdo y me han pasado accidentes fuertes, o sea, que me he caído en la peda. Una vez llegué de mi casa y tengo la fortuna de tener un elevador y el elevador estaba arriba y hay un hoyo. Entonces yo automáticamente, porque siempre lo hago, abrí la puerta, No. me di media No. vuelta Ay, y me no. meto y pues me caí al hoyo. No mames. Me golpeé la cara, me abrí el cráneo y pues sí, o sea, casi ahí quedo. Me acuerdo que, imagínate, estaba mi mamá y mi hermana, mi papá no estaba, me tuvieron que levantar, me levantaron y todo me daba vueltas. Y me llevaron al hospital y me estaba quedando dormido en el camino. Entonces fue como, me operaron así de urgencia. Y sí, o sea, muchas fracturas que me pasaron por descuidos.
Y claro que fue un proceso doloroso, ¿no? Con mis papás, porque era como, ellos trataban de darme libertades, pero también yo luego sobrepasaba. Como cualquier adolescente. Como cualquier adolescente. Y la neta, yo Viendo los límites... cuáles son tus límites. Te los voy a picar hasta que se pueda. Y yo de límites, la neta, siempre me ha costado los límites. Y creo que algo bien, bien interesante, que justo llegamos a esa conclusión con mi psicóloga, es, creo que como yo he sido una persona que he estado cuidado todo el tiempo es como protegerme, no te caigas, cuídate, porque literalmente tu discapacidad es tu fragilidad. Entonces yo crecí y creo que con un afán un poco de retar a la vida, de decir, pues sí, yo tengo esto, pero yo puedo deschongarme porque estoy tratando de probar no sé qué cosa, de probar mis límites, de ir más allá, de ver hasta dónde llego, porque como toda mi vida me dijeron que me tenía que cuidar, creo que llegó un momento en el que dije, ya no me quiero cuidar más. Y quiero vivir. Obviamente he aprendido ya, ¿no? Como que tengo que encontrar un punto medio. Yo creo que personas con o sin discapacidad tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Independientemente. Sí, pero ese es un proceso que todas las personas pasamos en retar a la autoridad, retar a los límites, vivir al límite, hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y luego ya también con la edad dices, güey, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? ¿No? Claro, y mi mamá era como... Sí. Mi mamá, siempre que salgo en la noche, está así de que no puede dormir. Porque claro que ya varias veces dice, le llega una llamada a las 3:30 de la mañana, ¿qué te pasó? Entonces siempre está como, pero pues ni modo, o sea, ni modo que no salga. Entonces siempre que le digo, bueno, ya me voy, dice, ay, no, por favor, no veas tanto, ay, no, por favor. Pero pues es que sí ha sido como perderles de repente la confianza, luego me cuesta trabajo ganárselas. También yo con un afán de ser rebelde, de querer como... Pero al final de cuentas creo que he aprendido que si no me cuido yo, nadie más lo va a hacer. ¿Y cuál es ahora tu relación con el dolor que ha estado presente toda tu vida? Fíjate que ahorita tengo una relación con el dolor que incluso me lo tatué. Vi que justo ayer subiste una historia de eso. Cuando hice yo mi primera TED Talk, se llama Heridas de Oro. Y al principio dije, a ver, ¿de qué voy a hablar? Entonces llegué con la analogía, ¿no? Con la filosofía japonesa, el Kintsugi. Ajá. Y entonces creé una conferencia que se llama Heridas de Oro, en donde yo hago una analogía entre el dolor físico, entre literalmente que yo me he tenido que romper físicamente, pero también de esas rupturas han nacido cosas muy bonitas y he aprendido muchísimo. Pero también hablo de cómo muchas veces, a ver, un hueso se sana. 3 meses, 2 meses, tomas analgésicos. Pero ¿cómo sanas un corazón roto? ¿Cómo sanas la pérdida de un ser querido? ¿Cómo sanas las heridas del alma? Esas cosas tardan. Yo acabo de salir de una relación. Ay, amigo, lo tortuosa, sí. Y te lo juro que yo decía, no mames, creo que prefiero romperme un hueso. Obviamente. Porque al menos sabes que eso va a sanar. Y te duele, ¿sabes? Físicamente lo estás sintiendo. Pero lo otro es un dolor que dices, ya quiero que se apague. Sí, ¿cuándo se me va a quitar esto? Sí. ¿Cuándo se me va a olvidar esto? Cuando te sentaste dijiste que bueno, que habían pasado varios años desde que te habíamos invitado por primera vez. Y te quiero platicar específicamente del reto mental, que esto, tener una discapacidad, debe de ser, y sobre todo enfocado en el tema de amor propio, de aceptar quién eres tú, de aceptar tu historia, que hablas de tu psicólogo y demás, pero me imagino que la salud mental, y lo sé, en las personas con discapacidad es igual que las personas sin discapacidad, pero juega un rol muy grande en la salud mental. Sé que muchísimos deciden aislarse, entran en depresión, tienen ansiedad. Cuéntame de tu salud mental, tu camino hacia el amor propio, en dónde estás hoy, que es diferente hace 4 años cuando te queríamos invitar. Híjole, pues sí ha sido un camino de mucho aprendizaje. Creo que el amor propio es algo que se construye todos los días. Yo le voy a decir la verdad, hay días en las que me levanto y digo, güey, hoy quisiera eliminar la discapacidad de mi cuerpo, ¿no? Hoy no quiero estar batallando de si voy a un lugar y no hay accesibilidad, de las miradas de las personas.
Y hay otros días que digo, no mames, también esto que me tocó, me ha dado chamba, he construido un personaje, tengo un propósito de vida. Pero obviamente, de repente a veces lo que me pasa a mí es que muchas veces el personaje ganaba más. Ujú. Entonces, me acuerdo perfecto que hace poco que di una conferencia en Pachuca, como para más de 1,000 personas, y terminé de dar la conferencia, y era una conferencia de inspiración de mi vida y también como del activismo. Terminé, aplausos, las personas se me acercaban, gracias por contar tu historia de vida. Y en el camino al hotel, yo por dentro me sentía mal. Ujú. Me sentía roto, me sentía incompleto, me sentía que estaba estafando a las personas. Porque yo dije, es que yo vengo aquí a hablarles de inspiración, yo vengo a hablarles aquí de que hay que echarle ganas a la vida, pero puta madre, hay veces que yo no puedo con esto que estoy cargando. Entonces, sí ha sido un proceso largo, altas y bajas, Ujú. sobre todo como aceptar quién soy Ujú. y aceptar pues que así va a ser, ¿no? Por el resto de mi vida y que las dificultades van a seguir, Ujú. pero que también los aprendizajes también van a estar ahí. Entonces creo que sí ha sido un camino de altas y bajas, sobre todo como de encontrarme a mí mismo, regresar, ¿no? Como no tratar de escudarme como con la cara del activista y yo puedo y tengo siempre una carita sonriente, pero por dentro igual y no está haciendo match, no hay mucha congruencia. Mm. Y en los días difíciles, ¿qué te ayudan? O sea, en esos días que sí estás mentando madres a el universo, a quién eres, a lo que pasa, ¿te ayuda tu familia? ¿Te ayuda la música? ¿Qué haces? Em, ya he logrado como tener ciertas técnicas cuando me dan mis días grises. Ujú. La música, yo todo el tiempo tengo música. A mí me Nosotros encanta también todo el tiempo, amamos la todo música. el tiempo. Y a mí me encanta escuchar Pásame buenas música, playlists, por favor. música de depresión. Esa es la que me pone contento. Carla Morrison, Elsa y el Mar, todo. Adele, Las máximas del las mundo. máximas, Carla las y reinas Elsa del las universo. amamos. Escribir para mí es súper terapéutico. Me gusta escribir poemas, pensamientos, lo que estoy sintiendo, cuentos. La natación. También yo hago natación desde que tenía 1 año. Es el único ejercicio que puedo, es como el único cardio que puedo yo hacer. La natación me ha salvado. Yo no sé qué haría si no hiciera ejercicio. Porque aparte para mí es una especie de meditación. Entrar al agua, desconectarme de la tecnología, nadar mi kilómetro y se me vienen ideas y estoy fluyendo. Y es un lugar donde yo me siento muy libre. Wow. Donde mi cuerpo también se estira, donde puedo sentir que estoy volando. Wow. La natación, leer, salir. Creo que también yo no soy tanto de las personas que se encapsula, más bien o más bien creo que trato de esconderlo saliendo, ¿no? Como, creo que No creo que sea esconderlo. No sé, Libra igual que tú y Libra, extrovertida igual que tú, a mí me carga más compartir que aislarme. O sea, sí, mi pila se llena compartiendo con otras personas, saliendo, a mí haciendo. igual, Y por ejemplo, la de Ash es al revés. Ash sí, a mí igual. necesita estar sola para recargarse. Sí, a mí me da bienestar cuando me siento mal salir, irme a un bar y platicar con mis amigos o invitarles Igual a mí. y estar conectando con la gente. Porque si no, me puedo llevar a lugares muy oscuros. Yo tengo una pregunta que me genera mucha curiosidad. A ver, cada quien tenemos una experiencia de vida distinta y no soy quien para juzgar la historia de nadie, pero yo creo que la mayoría de las personas que no tenemos una discapacidad física nos enseñaron a enfocarnos en un chorro de banalidades para que no nos guste nuestro cuerpo, para atacar a nuestro cuerpo. En tu experiencia, cuando tú ves esto, ¿te genera algo? Porque me pongo a pensar en la diferencia entre tener una discapacidad física y de pronto quizá voltear a ver que tu amiga se está quejando porque subió 1 kilo o porque... ¿Cómo lo vives tú? Porque me imagino que
habitar tu cuerpo ha sido una conversación completamente distinta que nada tiene que ver ni con algo superficial, ni con algo banal, ni con quiero tener un músculo que se vea de tal forma, ¿no? Sí, creo que yo ya hice las paces con eso. Ujú. Porque antes sí era como, es que sí, tengo este cuerpo, pero puedo trabajarlo y puedo tratar incluso, que va a sonar horrible, pero de rehabilitarlo, curarlo, tratar de que se vea lo menos discapacitante, que es muchas personas con discapacidad, o el enfoque que se tenía antes de la discapacidad era, hay que curarla, hay que Que tratar, se note lo que menos se note posible. lo menos posible. Wow. Ujú. Y ahora no, ahora es como, hay que integrarnos, hay que abrazar la discapacidad, hay que salir al mundo, porque pues vivimos con esto. Pero la verdad es que yo antes sí era como, híjole, veía a mis amigos, ¿no? Y sobre todo creo que se refleja mucho más en las situaciones de pareja, del amor, del ligue, ¿no? Que yo digo, híjole, es que le gustaré o no, em, porque tengo discapacidad, porque tengo este cuerpo, porque no tengo un cuerpo hegemónico. eh, Híjole, pero ya estoy pasado de peso, no, Pablo no puede estar pasado de peso, al menos tienes que estar delgado, ¿no? Y muchas cosas que yo me hacía y chaquetas mentales y vivía todo el tiempo frustrado con mi cuerpo, hasta que creo que sí llegó un momento en el que dije, por más que lo trabaje y por más que yo haga, no se puede, Pablo. Ya. Porque entonces solamente te vas a estar desgastando a ti. Porque no es como que esto se me va a borrar. A ver, yo no puedo ser más alto. Mi silla de ruedas va a estar. No puedo cambiar mi complejidad. Entonces creo que sí fue, no te voy a decir que fue de la noche a la mañana, pero sí fue un Ujú. proceso de aceptar de, este es el que soy, esta es tu personalidad, eso es lo que tienes que ofrecer y a quien le guste. Y seguramente habrá una persona que quiera estar contigo por lo que tienes que ofrecer, con todo y el paquete. Ujú. Entonces, creo que sí, cuando llegan amigas, ¿no? Y de repente se quejan, pues la verdad, pues yo a veces les digo, sí, yo también a veces me quejo de esas cosas, pero también muchas amigas me dicen, ay, no, o ellas solas como que hacen conciencia. ¿Por qué me estoy quejando de eso, no? Como me ven y dicen de que no, como no tendría por qué estarme quejando. Pero creo que son procesos que todas las personas pasan, ¿no? Tengas Tienen o que no vivir. tengas discapacidad, todo mundo tiene muchos complejos con su cuerpo, pero creo que con la discapacidad sí se acentúa más, porque no lo puedes operar, no puedes Ujú. cambiarlo, no puedes hacer control delete. Ujú. Es todo el tiempo vivir con este cuerpo. Ya. A ver, tengo una duda genuina que no sé la respuesta, entonces prefiero preguntártela. Yo siento que muchas veces no sabemos, como cuando no sabes cómo, qué términos usar para referirte a ciertas cosas. Yo siento que cuando las personas no quieren discriminar por una capacidad física, generalmente sobrecompensamos y entonces empezamos a hacer un trato especial, Ujú. que lo que quiero preguntarte es si no es igual una actitud Discriminatoria, capacitista. capacitista, Sí, sí, sí. porque ahorita lo pensaba, entraste y el trato que te dimos aquí, yo siento que ahorita pensándolo en retrospectiva fue un trato especial, como de todos nos movemos por ti, hacemos esto y supongo que con este tipo de cosas te enfrentas seguido y no sé si lo que en realidad te gustaría es un trato normal como le haremos a cualquier amigo de, ay, qué especial, pero pues sí, ahorita movemos la silla, o sea, como no este trato de hagan espacio, déjenlo pasar, él primero, o si es necesario, o sea, como que no sé cuál es la respuesta, si Sí. sí tenemos que hacer un trato especial si una persona tiene una discapacidad física o si deberíamos de tratarle como cualquier otra persona y no hacer este trato especial. Yo siempre he dicho que la lástima lastima. Eh, lo mejor es tratarle como cualquier otra persona, porque también es una forma de discriminación llegar y como, híjole, ahí viene, no sé qué hacer, entonces muevo, hago y estás bien y Sí, ¿cómo te hago sentir sí, especial? Que viene desde la mejor pero intención, pero exacto, acaba exacto. siendo un trato distinto. Pero a ver, yo también lo que yo digo aquí es que también no tenemos por qué enojarnos nosotros. Habrá personas que se enojen con discapacidad, pero cada quien tiene sus procesos, ¿no? A lo mejor esa persona tuvo un mal día y está harto de que todo el tiempo, pero creo que, a ver, es normal, es natural. Lo diferente, lo quieres tratar diferente, incluso lo ves diferente, lo percibes distinto.
Entonces es natural, porque también tiene que ver porque no muchas veces convivimos con personas con discapacidad. Ya. Entonces, yo lo que digo cuando doy talleres en mis conferencias es que lo mejor es que se le dé un trato como cualquier otra persona sin que se le haga las diferencias. Y siempre, a ver, es natural que de repente necesitas ciertas adecuaciones. Yo también ya antes me daba muchísimo miedo pedir ayuda. Me acuerdo que en la secundaria se me caía un lápiz y no escribía mis apuntes porque sentía como un enojo conmigo decirle a mi compañera, oye, ¿me puedes pasar mi lápiz? Porque sentía que iba a ser menos, que me iban a ver como una persona que no puede valerse por sí misma. Entonces también tuve que ir a terapia para aprender y también aprendí que todos en nuestra vida necesitamos ayuda en algún momento, tengas o no tengas discapacidad. Entonces creo que yo ahorita ya estoy muy, como que ya internalicé mucho eso y estoy a gusto con eso de que a ver si de repente sí necesito ayuda para subir este brinquito, pues sí la necesito. Más yo porque me da miedo hacerlo solo porque si me caigo me fracturo. Ya es algo en lo que me siento a gusto y tranquilo de pedirlo. Pero si antes era de que no, a ver, o me daba vergüenza, o era como no, que no se den cuenta que no puedo pasar eso yo solo. O vivía con una ansiedad de llegar a un lugar y, híjole, ¿cómo voy a subir el escalón? Pero no quiero que me ayuden. Es como, güey, no mames, ni modo que levites, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, es natural y creo que vinimos a este mundo a aprender. Sí. Y venimos a aprender y creo que es el diálogo. Para mí es como tener un diálogo y acercarte. Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas, no? ¿Estás a gusto aquí? ¿Necesitas alguna adecuación distinta? Creo que para mí esa es la clave, la comunicación. Y creo que lo que dice Leti es muy cierto, como que creo que muchas veces con las mejores intenciones no sabemos ni qué hacer, ¿no? No sabemos, y muchas veces por falta de educación, ¿no? Y por falta de... Sí, o sea, falta de educación, falta de convivir con gente que tiene personas con discapacidad. Yo te quería preguntar, aprovechando todo, que sé que es uno que te encanta, pues sí, un poco educar. O sea, sé que tu contenido y muchísima parte de tu trabajo es hablar de este tema. ¿Cuáles crees que son los errores que más has escuchado sobre la discapacidad? Y los errores que cometemos una y mil veces las personas que no tenemos discapacidad. Uno, creo que los prejuicios, ¿no? De las personas. Que se piensa, y esto viene desde dónde estamos obteniendo la información de la discapacidad. ¿Qué contenidos hemos consumido? ¿Cuáles son las creencias que tenemos de la discapacidad? ¿Cuáles son esas narrativas? Entonces, por ejemplo, algo donde en México la mayor parte de la información que obtenemos de la discapacidad es del Teletón. Sí. ¿No? ¿Qué vemos en el Teletón? Son historias trágicas en donde llega el niño, en donde muestran sus casas que viven en situación de vulnerabilidad, en donde también solo son niños, ¿no? O niñas. Es como se piensa que la discapacidad es una infancia eterna. Entonces también se piensa que son angelitos. Y también se nos ve como seres asexuales, ¿no? Incluso, ¿no? Como una persona con discapacidad va a tener relaciones sexuales. Entonces, uno de los errores, y que no quiero decir como errores, sino más bien creo que es desde... Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad. Sin dudas, o de reaprender mitos de la discapacidad, ¿no? Sí. Que yo lo que digo es, hay que reaprender. Claro. Porque todas esas narrativas, ¿no? Por ejemplo, piensen en películas de discapacidad. A ver, ¿cuál es la primera que se les viene a la mente? Que toquen el tema o que salga una persona... Wicked. Pero esa sí es una buena representación. Esa sí es... Amamos A ver, estoy pensando... Wicked. No hay, güey. Por ejemplo, Yo antes de ti, ¿se acuerdan? Quiero nomás decir, yo nunca veo películas de ningún tipo ni series, entonces yo estoy volteando a ver a la señora de los Oscars. Yo antes de ti, sí. Ajá, que es un tema, o La teoría del todo. Con Eddie Redmayne. Que aquí también hay un tema, ¿no? Como con interpretar a personas que no viven con discapacidad. Entonces... sí, la acabo de ver justo. Entonces dicen como, híjole, no, es que actuó tan bien. Nos convenció y parecía que tenía una discapacidad, ¿no? Imagínense. Entonces muchas veces son historias que se cuentan con una narrativa desde la lástima, desde... llega una enfermera, ¿no? Y se enamora de su enfermera y lo cuida y lo baña y al final muere, ¿no? Entonces es como... Sí, no hay
dignidad, no hay, sí. Sí, no hay una autonomía, no hay Autonomía. o sea, y ahora lo que se está tratando es que las personas con discapacidad seamos quienes contamos nuestras propias historias. Porque yo sí creo mucho en el poder de la representación. Claro. Y creo que la representación que se ha tenido de la discapacidad ha creado mucho de los prejuicios, de los estigmas, de muchas problemáticas que estamos viviendo actualmente Claro, por todas esas narrativas. claro. Porque si bien lo que vemos, lo que consumimos, pues también no es parte de nuestra vida. A ver, en las telenovelas, ¿qué le pasaba a las villanas? Sí, Sí, acaban, cierto. Se quedaban quedaban en silla de ciegas, en ruedas. silla de Sí, ruedas. como si fuera lo peor que le pudiera Entonces, pasar. sí, Su castigo. Su castigo. Ujú. Entonces, algo que también yo lo que digo es, hay que reaprender, hay que incentivar, ¿no? Como construir nuevas narrativas, que las personas con discapacidad se estén. Yo siempre digo que si no estás en la mesa de la conversación, seguramente están tomando las decisiones por ti. Claro. Entonces, para mí es imperante que haya personas con discapacidad en todas las áreas, ¿no? En las empresas, en la política, en los medios de comunicación, ¿no? Un noticiero que lo esté conduciendo, alguna alfombra roja, alguien con discapacidad, porque lo que no se ve no existe. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a destigmatizar. No, y me imagino ahorita que estabas diciendo eso de los actores, no es que no haya actores con discapacidad, es que no hay la cultura de incluir y de ponerlos en la mesa de estas conversaciones. Claro, o muchas veces piensan que les va a generar más costos o que no son capaces, que no van a poder interpretar una escena como alguien que no tiene discapacidad, que desde la construcción del papel no lo visualizan, ¿no? Entonces para ellos es como, no, es que si es un detective y es una presencia de ruedas, no, me va a mover mi historia. Pero yo lo que digo es que creo que la historia se haría mucho más rica, ¿no? Claro. Imagínate una persona con discapacidad que es un detective, alguna persecución, imagínate qué cagado estuviera, ¿no? Con discapacidad y que llegue. Entonces creo que a eso puede enriquecer muchísimo las historias. Total. Y otro mito, otro prejuicio creo que también es que se piensa que no somos capaces, ¿no? Entonces no les damos empleo o los ponemos en algún puesto que creemos que va a poder hacer, pero a lo mejor esa persona puede desempeñar algo mucho mejor. Sí, a lo mejor algo más representativo como para decir, cumplo con mi cuota de inclusión. Sí, sí, y no porque realmente No crecen porque las realmente capacidades. queremos generar un ambiente de inclusión y donde pueda estar esa persona totalmente integrada. Te quería preguntar sobre la independencia. Hablaste de eso al principio del episodio. Además de que lo que dijiste, que creemos que son asexuales, que no son capaces, creo que muchas veces creemos que no pueden ser personas independientes, ¿no? Y todos los mitos alrededor de eso, no son personas capaces de exigir, capaces de preguntar, o sea, sí creo que uno de los mitos también muy grandes es como esta independencia, no solo física, pero también mental, ¿no? ¿Qué prejuicios hay en eso? ¿Qué rol juega la independencia? Por ejemplo, en mi caso, siempre ha sido como, a ver, yo no era así de independiente. Mi mamá fue la que todo el tiempo me decía, es que, a ver, yo no soy eterna, tú tienes que hacer. De hecho, cuando me regalaron mi primer carro, porque yo no creía que iba a manejar. O sea, yo pensé que me iban a llevar todo el tiempo mis papás, toda la vida, que me iban a poner chofer y que iban a ser mis nanis, ¿no? Mi mamá dijo, oye, tú puedes manejar. Le dije, ¿cómo crees? Entonces en Canadá me dijeron que sí, investigamos, me regaló un carro adaptado. ¿Qué es cómo? Explícame cómo es un carro. Es un carro común y corriente, automático, tiene que ser automático, y tiene una adaptación. Yo puedo mover todo el cuerpo, entonces podían ser dos opciones, que sean unos pedales para poder manejar con los pies o un pedal que se maneja con la mano. Ya. Decidí con la mano porque pues maniobro más, tengo más fuerza y mi mamá me lo había comprado de sorpresa y una semana antes de dármelo me fracturé. No mames. Ya lo tenía, ya lo iban a recoger, entonces me lo dan y yo con el brazo fracturado y mi mamá dijo, pues ni modo, no te voy a entregar la llave hasta que estés bien y tú solo vas a aprender a subir tu silla y a bajarte, porque nada de que te subes y nosotros te subimos la silla y donde llegues te la bajen, porque muchas personas eso hacen. Entonces me acuerdo, y es un ejemplo que se me viene a la mente porque duré casi 2 meses practicando de lunes a viernes. Se me iba la silla,
acababa todo manchado, no sabía cómo hacerle, no podía subirla, no hallaba la forma de cómo prensar las llantas. Así mi mamá dijo, no te voy a dar la llave hasta que yo vea que tú la puedes subir y bajar. Entonces, hasta que lo logré. Duraba antes 8 minutos, ahora duró 1 minuto haciéndolo. Wow. Entonces, creo que ha sido mucho por ella, porque me dice... Y también creo que cuando empecé a manejar, entendí lo que es la independencia total. Sí. Me sentí libre. O sea, yo dije, esto se No siente me la vuelven independencia. a bajar de ese No, de aquí coche. no me bajan. Entonces, claro que juega un rol muy importante, pero creo que también tiene mucho que ver con la familia. Porque en mi caso soy así por mis papás, pero no es el caso de muchas personas con discapacidad, porque luego se confunde tanto amor por querer, y creo que también es con el afán de proteger a las niñas o niños, porque sí, vivimos en un mundo muy hostil, vivimos en un mundo inaccesible, vivimos en un mundo que todo el tiempo te dice que no. Entonces, por miedo de los papás de dejarlos, de ser independientes, eso lleva un precio. El precio Claro. de que puedes ser discriminado, el Y te precio de puedes que, caer. de que te puedes caer, de que te pueden decir que no muchas veces, de que te va a costar el triple. Claro. A una persona con discapacidad sí le cuesta el triple. Yo siempre digo que nosotras, siempre estamos hackeando el sistema. Porque estamos viendo cómo sí. Porque si de repente llego a un lugar, entonces, bueno, pero no me puedo quedar en esto, tengo que tratar de solucionar. Entonces, creo que la independencia trae muchos costos y sobre todo también en la salud mental, ¿no? Porque te enfrentas a un mundo muy hostil, pero creo que es parte de la vida y creo que si hay mamás con discapacidad, papás que están escuchando esto, yo les diría que los dejen libres, que se enfrenten a la vida. Sí, la vida es dura, pero siempre se sale adelante y siempre se encuentran las maneras. Y creo que es mucho más valiente estar afuera, porque creo que las oportunidades están afuera. Y en casa, pues no creo que vayamos a encontrar mucho. Sí. También me imagino que muy costoso económicamente, ¿no? También, Porque sí. adaptar un auto, ir a operarte cada Claro. no sé cuántos meses, o sea, sí, me también. gustaría decir que sí. Ujú. Yo tengo el privilegio, ¿no? Porque también vivir con una discapacidad en México, en general en el mundo, es sumamente caro. Porque son aparatos, por ejemplo, si tienes una discapacidad auditiva, son los implantes cocleares, ¿no? El aparato, andaderas, sillas de ruedas, la rehabilitación, todo es muy caro. La Sí. atención médica especializada. Fisioterapia, el chequeo. Y sobre todo, por ejemplo, en México, que es algo que no absorbe el gobierno, Ujú. que lo hace la función del Teletón, que viene de Televisa, que es como la fundación de Televisa. Ujú. Entonces sí, mi mamá antes donaba silla de ruedas a personas que tienen mi discapacidad, porque de verdad hay personas que tienen osteogénesis que se mueven en patineta. Entonces sí vale la pena como decir que, pues sí, que los retos son mucho mayores y que sí, la vida es muy cara, y no solamente en cuestión de aparatos. Por ejemplo, yo, si quiero viajar, por ejemplo, yo no puedo hacer viajes de mochilero de Europa. Si de llegar a hostales o de que no, pues no, o sea, porque luego a lo mejor no hay elevador, hay escaleras, ¿no? No paso al baño. Entonces todo para mí es mucho más caro. Claro, Todo, claro. viajar, a los camiones, por ejemplo, cómo me subo. Entonces sí, o sea, vivir con una discapacidad sí es un gran reto. Tanto económico, emocional, social. Sí. ¿Qué crees que nos falta por hacer, sobre todo como sociedad, para que no sea la misma sociedad? Deja tú la estructura, que obviamente me queda claro que hay miles de lugares donde no están capacitados, o sea, no siguen las leyes, no de nada, pero ¿qué crees que nos falte más como sociedad para que tú puedas sentirte, porque menos limitado por nuestras formas, nuestros prejuicios, la forma en la que las otras personas miran la discapacidad? Creo que lo que hace falta es como justo cambiar la mirada que tenemos hacia la discapacidad, la perspectiva. Entender que somos personas dignas, que tenemos anhelos, que tenemos sueños, que podemos tener parejas, que podemos casarnos si queremos o no, que podemos tener hijos o no, que salimos de fiesta, que la cagamos,
que podemos ser malos, podemos ser malas, podemos ser villanas, podemos incluso... hay personas con discapacidad que están en la cárcel, ¿no? Como entender que la discapacidad es una cosa más de la persona, es una característica más, pero no lo engloba todo. Ujú. Yo no soy Paulo el discapacitado, yo soy Paulo y tengo muchas otras cosas que ofrecer. Entonces yo creo que eso, que se den la oportunidad de conocer. Está bien que existan miedos, que de repente no sabemos cómo interactuar, porque muchas veces también por no querer cagarla, incluso ni siquiera nos acercamos. Literal. Entonces ignoramos. Ujú. Es como, no lo veo, ¿no? Yo no me había dado cuenta de eso hasta que un primo me dijo, oye, Paulo, ¿te has fijado cómo en la plaza todo el mundo se te queda viendo? Y creo que yo no me había dado cuenta porque yo ya lo había internalizado. Para mí ya eran Sí. como unas miradas que yo Y ya ahorita, por había... ejemplo, que lo pienso, otro de mis primos hermanos tiene discapacidad auditiva, Ujú. así se dice. Sí, sí, sí. Y pues habla de una forma muy específica y para toda la familia entendemos perfecto lo que dice, sabemos perfecto cómo hablarle, pero sí cuando estás en cualquier otro espacio con alguien que no lo conoce o cuando alguien, como que la gente muchas veces no sabe ni cómo hablarle y luego se sienten mal cuando no entienden. Pero cuando sales de ese contexto y lo pones en otro que a lo mejor no tienen esa convivencia día a día, Ujú. pues sí es donde se puntualiza. Claro. Y es natural. O sea, creo que también no todas las personas con discapacidad tienen que ser activistas como yo. Sí, Y no todas tienen que tener esa bandera de no, a ver, somos personas, ¿no? Y todo el tiempo estamos luchando con batallas internas y con cosas. Ujú. Pero creo que ahora sí tenemos una responsabilidad como sociedad de ver cómo podemos hacer este mundo un poco más incluyente. Porque yo veo que hay foros, ¿no? Que se habla de diversidad sexual, se habla de pueblos originarios, pero pocas veces se toca el tema de la discapacidad Sí. o vemos a personas con discapacidad. Yo me acuerdo perfecto cuando salió la película de Coda. Sí. Bueno, yo estaba fascinado, ¿no? Que ganó El Oscar. que ganó el Oscar y que hubo Sí. intérpretes de lengua de señas, o cuando creo que había una nominada con silla de ruedas que pusieron incluso rampas, pero no esperar a que tenga que haber una persona para que hagan las adecuaciones. Sí. Es como ya contemplarlo y verlo de manera interseccional, ¿no? A ver, puede haber una mujer con discapacidad, que aparte sea una mujer trans, ¿no? Como que de repente vemos como si fueran mundos aparte, Sí. pero nos atraviesa y nos atraviesan muchas Sí. cosas y muchas vivencias. Sí, totalmente. No, y como tú decías, no nacimos en el 2021 que por primera vez nos sentaron para ver cómo es tener una vida digna, ¿no? Ya es una Exacto. conversación que debería de ser parte de nuestro día a Sí. día. Ahorita que decías que las personas con discapacidad también tienen sueños y anhelos, me encantaría saber con qué sueñas, cuando te volvamos a entrevistar en 4 años, ¿qué te gustaría que hubiera cambiado? Ay, qué fuerte. Creo que me gustaría que viviéramos en un mundo en donde somos 22 millones de personas con discapacidad en México, pero me gustaría vivir en un mundo donde se sientan esas personas, donde podamos percibirlas, donde podamos verlas, donde puedan estar activamente en las redes sociales, donde podamos verlas en pasarelas de moda, en series de televisión, conduciendo algún noticiero, que estén presentes, que estén ahí, que, que tratemos un poco de naturalizar, de incluir y que no se vea una inclusión como súper forzada, ¿no? Como sí tengo a mi amiga Elena y sí, aparte pues es sorda, ¿no? No es como a pesar de, ¿no? Pues sí, es Elena, pero es sorda, pero eso no la define. Entonces sé que esto es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un tema, es una deuda histórica, pero sí me gustaría a lo mejor, si regreso, que podamos ver o que podamos tener un poco más de referentes, de historias, de narrativas, de éxito de personas con discapacidad que la están rompiendo allá afuera. Y no sé, y también a mí verme en alguna producción o tener algo que a mí me encanta todo lo que es el mundo del espectáculo. Entonces, pues sí. Tienes la personalidad para vivir ahí. Sí, sí, sí. Eso, que podamos vivir en un mundo mucho más amable en donde la discapacidad no se castigue y que podamos abrazarla y entender que es una característica más de una persona.
Me encanta. Me encanta. Paulo, vuelve cuando quieras. Se Regalan Dudas es tu casa. Aparte, es tapatío de la misma ciudad de nosotras. Arriba, Guadalajara. Arriba, Guadalajara y las tortas ahoga. Sí. Hemos tenido a mucho de Guadalajara esta temporada. Últimamente, sí. Sí, vino Lorena Ochoa, estuvo Manolo Caro, tú eres el tercero. Sí. Exacto. Qué Sí, bueno. me encanta. Arriba Guadalajara. Guadalajara. Arriba todo lo que nace y crece en Guadalajara. Todo lo que se produce ahí. Nada, te admiro, te aprendo. Me encanta la forma y la pasión con la que hablas de todo, porque aparte entiendo perfecto. Por eso te digo, sigue haciendo más contenido. Les vamos a dejar las redes de Paulo para que vean, pero hace contenido que a mí me ha enseñado mucho, desde cómo, qué términos usar. O sea, como que hay muchas cosas que si no convives todo el día no sabes qué, cómo, por dónde. Y me encanta todo lo que haces, entonces vamos a estar muy pendientes Muchas de gracias. todo lo que nos estés compartiendo por ahí. Dejamos todas las redes de Paulo en seregalandudas.com/suscríbete, que es nuestro newsletter gratuito. Y también hay que dejar su TED Talk para que lo vean, que se llamaba, ¿cómo dijiste? Heridas de oro. Heridas de oro. Lo quiero ver, no lo he visto. Ujú. Me emociona. Nos vemos el próximo martes y jueves. Paulo, vuelve cuando quieras. Gracias, A muchísimas ti, gracias. Qué Gracias. emoción, Bye. gracias. O me han preguntado también, ¿vas a hacer tu transición a full? Y yo siempre digo, ¿qué es a full? Y yo te podría decir que tal vez llevo transicionando toda mi vida. Probablemente tú ni siquiera conocías una representación que te dijera, eso que yo siento es una posibilidad. Claro. Creo que he tenido 3 adolescencias. ¿Qué crees que hace la diferencia de que te puedas aceptar completamente? Y creo que Alan fue de los primeros que le dije, estoy transicionando, y Alan fue como de... "¿Ah?". Y me acuerdo que me dijo, ¿te vas a poner chichis? Y yo, somos como muestrario de la Comex. O sea, de verdad, es que la gente cree que somos blanco y negro. Y no, échate el muestrario de la Comex y ve la cantidad de colores que somos. Sí. Tal vez ahorita mi miedo mayor como... Es que me amo a mí misma, pero... siento que me va a ser difícil encontrar una pareja sentimental en este país, ¿sabes? ¿No? O sea, la gente que realmente está en paz consigo misma no se mete con los demás. No necesita. No necesita. Pero esa congruencia va de esa mano, de que yo añoraba una parte de esta femineidad que a mí me fue negada. From the beginning. Hit it, boys.